Gracias por acompañarnos en otra emisión de Debate 22. Hoy vamos a hablar de la cobertura que hacemos los medios con relación a la violencia de género, pero también la cobertura de los feminicidios, en qué nos estamos equivocando y cómo tendríamos que cubrir todas estas situaciones para evitar más violencia y la revictimización. Nos acompaña Cristina Salmerón, periodista especializada en perspectiva de género. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También nos acompaña Lidiet Camón Rivera, ella es editora de Pie de Página. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Cristina, ¿cómo surge este manual? Pues este manual es parte de la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, que estuvo aquí en México un par de años. ¿Lo hizo el gobierno, la Comisión Europea? La Unión Europea, con ayuda del gobierno europeo para instaurarla aquí en el país, pero es un proyecto que trae la ONU Mujeres y que se desarrolla en países que tienen focos rojos de feminicidio. Lamentablemente México es uno de ellos, pero pues afortunadamente llegó esta iniciativa que pues entre otras tareas pues, nos tocó hacer diferentes tareas al respecto de como educación y formación de periodistas, para ayudar a una cobertura más digna de violencia contra las mujeres y específico feminicidios en México. Como ejemplo tenemos muchos, todas estas coberturas mediáticas donde vemos cómo exhiben la identidad de la mujer, exhiben cuestiones de su vida privada, en ciertas ocasiones se cuestiona a la mujer diciendo qué estaba haciendo ahí, por qué iba vestida así. Se trata de encontrar en sus redes sociales y dedicarse morbosamente a escarbar como si ella fuera la culpable de la violencia de la que fue víctima. ¿Qué es por lo que tendremos que empezar, Lidiet? Bueno, efectivamente lo que mencionas es muy importante porque es un error o reviolentar a la víctima que hacemos constantemente en México, ¿no? Como mencionábamos antes de cámaras, el caso de Devani Escobar, a pesar de todo lo que hemos supuestamente avanzado o discutido en los últimos años sobre cobertura de feminicidios en México, de nuevo frente a un caso que trasciende tanto, se vuelven a cometer los mismos errores como justo esto, como ocuparse de la posible vida privada de la víctima, además sin verificar nada, ensuciando su dignidad y su memoria, espectacularizando un caso y quitando del dedo del renglón en lo que nos debemos ocupar como periodistas, que es vigilar qué es lo que está haciendo la autoridad, denunciar la violencia sistemática que hay contra mujeres y niñas en el país, ¿no? Y como mencionaba Cristina, pues que México es un país que es un foco rojo en el tema de los feminicidios a nivel mundial y latinoamericano. Sí, cifras vergonzosas tenemos. ¿Por qué es este punto tan importante? Porque eso no se hace con los hombres. O sea, no vemos el homicidio de un hombre y entonces empieza a buscar en su vida privada qué estaban haciendo. Este caso que sonó tan fuerte también, el caníbal de Atizapán, me parece. ¿O de la Guerrero? Es que no, fue el otro, el que acaba de salir. Sí. Que se le hizo un documental, lo mismo, se buscaban detalles escabrosos en la vida privada de cada una de las víctimas. Cristina, estamos muy acostumbrados a hacer así el periodismo, ha sido generacional, ha sido para exhibir, para vender. Las mujeres históricamente se han buscado para vender en los medios de comunicación. ¿Cómo hacer este cambio de mentalidad? Porque no podríamos señalar a los periodistas diciendo lo estás haciendo mal, ellos necesitan capacitación. Claro. Algo que descubrimos con el manual fue que no existe en las principales universidades que enseñan periodismo y ciencias de la comunicación una materia destinada a periodismo con perspectiva de género. Entonces, obviamente es un problema que se va arrastrando hasta llegar a las redacciones. Ahorita en la UNAM ya tienen un programa que está llevando perspectiva de género en diversas materias, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las y los periodistas que estamos ejerciendo no tuvimos esa formación, entonces no sabemos cómo hacerlo y lo que hacemos es pues lo que manda el clic, ¿no? Si vemos que una nota morbosa funciona, pues le damos más por ahí. Si vemos que haciendo un espectáculo de los feminicidios vamos a tener más audiencia, pues nos damos por ahí. Ese es el problema, que nadie nos enseñó cómo deberíamos hacerlo, nadie nos dice que estamos quebrantando leyes. Haciendo el manual nos dimos cuenta de que hay un montón de aparatos legales nacionales y tratados internacionales que estamos violando las y los periodistas al hacer este tipo de contenidos, pero no lo sabemos y las leyes no se ejercen, o sea, no hay un solo medio que haya castigado a alguien. Ajá, que lo hayan castigado, que le hayan bajado una semana el sitio web, ¿no? Por publicar cierto contenido, que le hayan detenido la publicación 2 meses, ¿no? O sea, no existe eso. Entonces, obviamente es una impunidad
pues así rampante, ¿no? Donde los medios no reciben ningún castigo por estar revictimizando y violentando a las mujeres, entonces lo seguimos haciendo. Ese es el problema. Bueno, imagínense la cantidad de multas diarias, ¿no?, que tendría que haber. Solo abres un periódico y muchas veces, como lo comentábamos, no es un tema ni siquiera consciente. Lidiet, tenemos muchísimos ejemplos. Estabas dando el caso de que ni siquiera tendríamos que nombrar su nombre en un principio, el de Devani, pero como ese han sido muchos y la nota roja en México se tiene desde 1800. ¿Cómo hacer para cambiarlo? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, pero creo que el inicio de este manual me parece que es muy importante justo empezar a revisar las leyes. Cris mencionaba en este momento que en las escuelas no se enseña, pero también cuando estábamos haciendo el manual descubrimos también que tampoco en los medios de comunicación existe esta conciencia ni esta capacitación. Entonces, efectivamente, en muchas ocasiones estamos haciendo las cosas sin saber qué leyes estamos violando, y tampoco los ministerios públicos lo saben o no lo quieren saber, ¿no? Entonces hay una ignorancia generalizada. Las víctimas tampoco lo saben. Las víctimas tampoco lo saben, no pueden ejercer sus derechos, pero también a esto se suma, o sea, y creo que es como el meollo del asunto, es que todos y todas hemos crecido en una cultura en donde, con mucha violencia de género, en donde se suele culpabilizar a la víctima, a las víctimas, a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia, de si esto les pasó es que algo hicieron, ¿no? Esto históricamente puede tener un anclaje que años atrás, décadas atrás, las leyes inclusive bajaban la pena a aquel que mencionaba que había matado a una mujer por un estado de emoción intensa que tendría que ver con lo que llamamos crimen pasional. Entonces existía esta idea de que si un hombre acusado de un feminicidio, por ejemplo, alegaba que había estado en un estado de emoción intensa porque había encontrado, por ejemplo, a su mujer cometiendo adulterio, entonces bajaba muchísimo la pena. Y existe todavía esto, si bien ya no tanto en las leyes, sí como en los usos y costumbres legales. Entonces se sigue haciendo esto, y si uno se fija, existe eso. O sea, los feminicidas suelen decir eso. Nosotros como periodistas tenemos que poner el énfasis en que pues nadie le puede quitar la vida a una persona, ¿no? O sea, y no podemos hurgar en la vida privada de una persona de esta manera, y lo que tenemos que hacer es vigilar que la ley se cumpla. Y si una mujer es asesinada, lo que tenemos que vigilar es que el asesino sea identificado de manera correcta, o sea, es decir, que haya una investigación seria por parte de las autoridades, que las autoridades no violen la ley y que no quede impune. Y una nueva cultura, sobre todo, porque muchísimos de estos periodistas, yo lo digo desde este lado, claro, de ejercer el periodismo, se hace sin tener la mínima conciencia, se hace en automático, ¿no? Pensar la cabeza que va a tener más clics, cómo vender la nota, se vuelve complicado. Vamos a hacer una pausa y tienen nuestras redes sociales, pero también las de Cristina y las de Lidiet. Ya volvemos. Estamos de vuelta con este tema de cómo cubrimos los medios de comunicación, el tema de la violencia de género, cómo falta perspectiva de género. No son solo los feminicidios, no es solo la violencia. Yo recuerdo mucho un encabezado que decía, fueron unas turistas de Estados Unidos que fueron asesinadas en Perú. Todo el mundo traía a la cabeza 2 turistas solas en Perú. Me llamaba muchísimo la atención porque decía, ¿cómo van a estar solas si están acompañadas? El tema era, están solas porque no hay ningún hombre que las esté cuidando. Sus papás, ¿no? Entonces, creo que desde el ejemplo más chiquitito se genera esta situación tan grande que es seguir revictimizando y este papel de ornato que muchas veces tenemos las mujeres en los medios de comunicación. Cristina, ¿qué opinas? Pues sí, pasa mucho, ¿no? Pasó con una chica que tenía un sobrenombre que decían Sirena, que también es para qué se va, o sea, la reacción al poner este tipo de encabezados de por qué 2 mujeres andan solas donde no deben, tal vez hasta digan en un país tercermundista y peligroso con narcotraficantes, ¿no? ¿Qué hacen ahí?
pues es la reacción lógica de la gente, ¿no? Pues son locas, ¿no? Que se van ahí a exponer, a exhibir. Que andan buscando, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ese es el mensaje que estamos dando con los medios de comunicación, aunque no se dice explícitamente, pero ese es el mensaje que damos y la conversación hacia dónde la estamos llevando. En el manual, por ejemplo, está hecho con base en 6 casos. Recientes, el de Devani ya no entró porque lo terminamos en 2021. Pero bueno, hay muchos casos similares, el de Leslie Berlín, el de los mal llamados monstruos de Ecatepec, y está uno de... El de Abril fue también muy interesante, lo tienen, ¿no? Sí, no, ese no. El de la niña Fátima, Ingrid Escamilla, y tenemos el de Karen, una chica que en este caso no hubo feminicidio ni hubo secuestro, ella simplemente pues, le mintió a su mamá y se fue de fiesta. Pero, o sea, el resultado es que ella llegó con vida a su casa. La cuestión es que los medios no dejaron que ahí terminara la noticia. De, ok, no fue una cifra más, llegó bien a su casa, todo bien. No, los medios se dedicaron a investigar que había estado en un bar, consiguieron 8 horas de grabación, las editaron, la exhibieron de que había mentido a su familia. Cuando ella llegó a su casa, pues después de una borrachera, se encontró policía, medios, gente que ya le había doxeado todo el Facebook, ¿no? sus redes sociales. Y pues terrible, ¿no? O sea, y si lo piensas al revés, como decías, si un hombre se va de juerga, pues es un campeón, ¿no? De haberle mentido a sus papás y haber llegado 12 horas después. Pero ella, pues es una mala mujer, ¿no? Una víctima imperfecta. Y aparte, como todavía no está regulado este derecho al olvido en Internet, cualquiera que google su nombre de aquí a quién sabe cuánto tiempo va a encontrar ese tipo de referencias. Lo del hombre es importante porque recuerdo, no sé si por esas fechas o un poco antes, hubo el caso de un hombre, no recuerdo si era mexicano o latinoamericano, que estaba en algún mundial de fútbol. En el mundial, ajá. Y que entonces su esposa estaba preocupada porque no le contestaba y después resultó que, como eso de no estaba muerto, estaba de parranda, y sí era campeón. Pero no hubo denuesto contra su persona, sino, o sea, es un tema cultural. Es como la mujer no puede salir a divertirse. O sea, si comete un error es así una perdida, imperdonable, mala mujer, mala madre, mala hija, mala todo. Pero si un hombre lo hace, es hasta celebrado. Entonces, o sea, es claro que está el tema del derecho al olvido, claro que está todo esto, pero, o sea, realmente es que hay una cultura que sostiene este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que es muy difícil de entender y que los medios de comunicación tenemos también que aportar. Es decir, no podemos seguir teniendo este doble rasero respecto a la vida de las personas. Y de nuevo, el trabajo de las y los periodistas no es hurgar en la vida personal de personas privadas que no tienen ningún cargo público, que no, o sea, es decir, que no tienen una responsabilidad. Sí, ella no tenía por qué ver explicaciones, ¿no? No es la secretaria del trabajo. No es exacto, ¿no? Está gastándose el dinero del erario, nada, ¿no? Y como periodistas tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión. Ahora bien, hay otro tema. Haciendo el manual nos dimos cuenta también que ni nosotras ni ninguna periodista o periodista varón que conociéramos no había cometido errores, ¿no? Entonces nosotras partimos de este trabajo como un esfuerzo muy grande como de capacitación, de autorreflexión y de regulación, pero bajo el entendido de no se trata de quemar a ningún reportero vivo, sino de hacer verdaderamente un esfuerzo para que el periodismo mexicano sea de mejor calidad y que aporte a acabar también con la violencia contra las mujeres. Sí, un tema de áreas de oportunidad. Un periodismo más de paz, que es tanto lo que necesitamos en este país, porque si de por sí todo es tan violento y tenemos este tipo de coberturas pues, que incitan más a la violencia, que ponen ejemplos escabrosos, en muchos momentos hasta morbosos de un crimen. ¿Esto cómo afecta a otras generaciones? Por ejemplo, el tema que les puse hace rato, 2 mujeres están viajando solas. ¿Qué pasa con un niño de 10 años que se siente y que está viendo eso normalizado? Claro, o sea, los medios muchas veces no calculan el impacto que tienen en las personas, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Nosotras ponemos mucho énfasis siempre porque aparte del manual damos algunos talleres de periodismo con perspectiva de género y explicamos, ¿no? O sea, el problema no es, o sea, bueno, sí está mal que hayamos hecho o hayamos cometido errores,
pero pues Lidiet y yo hemos cometido errores también, ¿no? Carla Casillas, que fue la coordinadora de este manual. Pero el punto es hacerlo bien de aquí en adelante, porque pues es justamente eso, vienen nuevas generaciones, ahora estamos en un mundo de redes sociales donde ningún medio es pequeño, cualquier tweet se puede viralizar, cualquier post en Facebook puede pasar de aquí para allá, los pantallazos, etcétera. Y pues eso, ¿no? Estamos creando una cultura de odio, una cultura que pasa también de lo digital a lo físico, de violencia contra las mujeres. Y pues no queremos que las nuevas generaciones crezcan en un umbral de miedo y de juicios, ¿no? Sino que pues al contrario, sean más libres, tengan más derechos, se sientan más seguras al salir a la calle, que desgraciadamente cada vez es al revés, ¿no? No nos sentimos seguras al salir a la calle. Entonces eso, o sea, dependiendo de cómo los medios llevemos las noticias, es como vamos a hacer que las personas, o sea, mover las conversaciones que tengan las personas. También el auditorio, ¿qué puede hacer el auditorio? Porque al final las coberturas son productos que se consumen y hay unos que son tan morbosos que se consumen muy rápidamente. ¿Qué puede hacer el auditorio? Y más en el ámbito de redes sociales, donde tú ya eres parte activa de esto, los retweets morbosos, los retweets con noticias falsas o los retweets donde estás revictimizando a una mujer. Creo que aquí hay un ejemplo muy bello que de hecho está retomado en el manual, que es el caso de Ingrid, que es un feminicidio terrible, pues, ¿no? En donde circularon fotografías muy terribles del feminicidio. Y digo, no fue toda la audiencia, fueron las mujeres, fueron mujeres organizadas, quienes al ver que justo el nombre de Ingrid Escamilla iba a quedar vinculado a estas fotografías que jamás debieron haber circulado, empezaron a subir el hashtag de su nombre con fotos de cosas hermosas. Eso a mí me parece una lección de resiliencia y además de protesta, pero también de amor a una mujer, o sea, de un amor como colectivo hacia la dignidad de una mujer, del cual tenemos que aprender mucho y bueno, eso es responsabilidad de la audiencia, pero volviendo a la parte de los medios, es responsabilidad también de nosotros y de nosotras retomar también estas historias que nos permiten contar otros finales y mostrar también este otro lado porque no todo, o sea, hay cosas terribles, pero también hay resistencias muy bellas que nosotros también tenemos que replicar para que no solo seamos caja de resonancia de lo terrible, ¿no? Por supuesto, y pensar, por ejemplo, lo que comentas de Ingrid, no es solo ella, es su familia. ¿Por qué su familia también tiene que ser víctima y ver este tipo de fotografías y publicaciones? Vamos a hacer una última pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Antes de que empezara este programa estaba comentando con Lidiet acerca de que esto es algo, pues al final del día es algo nuevo. En los últimos años lo hemos estado viendo, estos movimientos como el Me Too, temas que no se mencionaban antes. ¿Cómo ves que vamos avanzando? Bueno, yo siempre me muestro optimista porque además sí me emociona mucho lo que han hecho, sobre todo mujeres jóvenes organizadas, en poner en la agenda este tema. Voy a poner un ejemplo. Una vez estaba en Veracruz haciendo una cobertura, iba con un colega y me decía, no, pues es que, a ver, sí sirve lo que hacen. Dice, yo era un macho, digo, de seguro, no sé, no me puse a preguntarle, a lo mejor todavía eres macho, pero ¿qué tan macho? ¿Qué tan? Ajá, pero a mí sí me han hecho cambiar de opinión. Entonces, cuando uno ve esos cambios que puedes, o sea, es que sí este esfuerzo de muchas jóvenes, insisto, la mayoría son jóvenes y bueno, obviamente mujeres de todas las edades, pero, o sea, el hacer estos esfuerzos sí ayuda a transformar el entorno cultural y la percepción de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista y creo que la idea es no quitar el dedo del renglón. Claro, muchos padres pueden estar viendo un cambio de mentalidad, o sea, que decían, yo pensaba que esto era cuidar a mi hija. No, en realidad esto es violentar a mi hija cuando no aplico lo mismo con mis hijos. Cristina. Sí, lo he pensado también y también soy optimista como Lidiet. Veo casos de mucha tristeza, ¿no? De colegas que ya son, se supone que tienen muchos años en esto y lo siguen haciendo. Pero bueno, las nuevas generaciones que vemos mucho en los talleres
sí, es gente que lo agradece mucho y lo empieza a aplicar en su día a día, y eso creo que es muy importante. La mayoría casi siempre son mujeres, las más participativas casi siempre son mujeres, pero ya hay hombres también, y es a lo que queremos llegar, ¿no? O sea, esta sociedad no está hecha de puras mujeres, o no solo las mujeres tenemos que luchar por esto, es una tarea conjunta. Entonces nos emociona mucho cuando vemos hombres que están, pues en verdad, ¿no?, interesados en el tema y que quieren aprender y no volver a hacer no volver a cometer estos errores como prensa. Y pues también creo que los medios estamos cambiando porque la sociedad lo está exigiendo. O sea, no podemos ser tan soberbios los medios de comunicación y decir, nosotros estamos cambiando a la sociedad que sea más feminista, más equitativa. O sea, no. Los medios han tenido que cambiar porque la sociedad lo está pidiendo. Y pues la sociedad ya tiene voz con las redes. Exacto, entonces es algo que nos están pidiendo y que tenemos que cambiar, y para mí ya no debe haber vuelta atrás, ¿no? Tenemos que seguir con esta cultura más de paz, sí, obviamente información, ¿no? Voltear las responsabilidades, pues, a los victimarios y a las autoridades, y no siempre que recaiga en la víctima, como Karen, culparla casi ¿y por qué regresaste viva a tu casa, ¿no? ¿Por qué no te moriste? O sea, decir este tipo de mensajes ha hecho mucho mal históricamente, y estamos en un momento en que podemos cambiarlo, no solamente porque tenemos este poder de redes sociales y nosotras como periodistas de estas plataformas que son los medios de comunicación, sino porque ya también personalmente tenemos que hacerlo. Algo que decimos mucho en el taller y en los cursos es empatizar. O sea, ¿qué pasaría si ese feminicidio, te gustaría que así narraran el feminicidio de tu hermana, de tu mejor amiga, o que fuera tu feminicidio? ¿Cómo narrarías tu feminicidio? ¿Te gustaría que exhibieran unas fotos con un cadáver desollado? ¿O te gustaría vida privada y expusieran a toda tu familia, tus datos? ¿Te gustaría que pusieran eso? Si la respuesta es no, no lo hagas. Y esperamos que la respuesta sea no. Esperemos que en todos los casos sea no. Otro de estos temas era, por ejemplo, la violencia digital, donde la víctima es la que acababa siendo avergonzada, ridiculizada, se burlaban de ella. Muchas de ellas hasta se suicidaban por la vergüenza que tenían, mientras el victimario estaba como si nada. Sí hay leyes que protegen en contra de los medios de comunicación en este sentido. Así es, y en el caso que mencionas de la violencia digital, existe la ley Olimpia, ¿no? Olimpia, justo de una joven que decidió luchar para que ese delito se castigue. Y creo que es muy importante, sí, agradecer ese esfuerzo, porque requiere mucho esfuerzo emocional el levantarte como de este lugar de vergüenza, porque además genera mucha vergüenza que hagan eso con tu intimidad. Y decir, no fui yo, ¿no? Como dicen, el violador eres tú, ¿no? El agresor eres tú. No soy yo. Y mientras más podamos replicar esto desde los medios de comunicación, va a ser más rápido este cambio que sí lo necesitamos y que nos va a permitir tener una sociedad distinta, una sociedad donde no ocurra esto, donde no se violente así a las mujeres, ¿no?, por cosas de esta naturaleza, y donde sea más equitativo, ¿no? Dejar de consumir también este tipo de materiales, ¿no? Porque si no se compran, pues no será negocio. Claro, y también si no tenemos su clic, ¿no? Si no le estamos dando clic, no le estamos dando compartir, no estamos abonando a esta violencia, pues también los medios a lo mejor van a entender que así no, o decirlo tal cual, ¿no? También tenemos ese poder como consumidoras y consumidores de medios de comunicación en tus redes sociales. No me gustó esto, ¿no? Creo que estás violentando, creo que no tienes perspectiva de género, o sea, no sé cómo lo quieran poner con sus palabras, pero creo que tenemos ese poder de reclamarle también a los medios de, oye, estás siendo injusto con esta persona. Y en cualquier caso, o sea, no solo en violencia contra las mujeres, pero es eso, o sea, ya también como Andesia tenemos no seguir estos medios de comunicación, darles comentarios negativos, a ver si así van entendiendo. Creo que ese poder tenemos, ¿no?, como audiencia. Recordar el caso que estabas comentando, el de Ingrid, que fue tan emblemático. Ese movimiento, ¿no?, de convertirlo en algo hermoso. Así es. ¿Qué hacemos antes de irnos? ¿Manuales de estilos en todos los medios de comunicación que tengan cursos de capacitación? ¿Cuál es una de las opciones? Pues sí, o sea, el manual lo hicimos principalmente por eso. El asesinato del feminicidio de Ingrid Escamilla fue uno de los motores que nos impulsó a hacer este manual, porque dijimos, o sea, nuestra estrategia en la iniciativa de Spotlight no iba encaminada tal cual a hacer un manual, pero dijimos, es que se necesita, ¿no? En México no hay esto. Lo que escribí fue con base en manuales de España, manuales de Argentina, uno chileno, pero en México no teníamos tal cual un manual como este que tenemos. Lo pueden descargar, está gratis ahí en PDF en la página de ONU Mujeres México.
Pero pues sí, o sea, de entrada, pues leer el manual creo que ayuda, ¿no? Otra, pues estamos también Lidia y yo y otras periodistas especializadas en estos temas que pueden consultar y de todo corazón lo hacemos, ¿no? Porque nos interesa mucho que estas cosas se hagan bien. Pues algunos talleres que tomamos están bien, pero si no, yo creo que leer mucho, informarse, preguntar sobre todo, ¿no? Si tú como hombre o como mujer no sabes cómo llevar un tema, pregúntale a alguien que sepa más. Creo que es eso, ¿no? No cerrarnos a la posibilidad de que si no sé, pues lo voy a hacer mal, ¿no? Pregúntale a alguien que sepa un poquito más que tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por este manual que abre el camino, ¿no?, a una nueva generación. Gracias. Gracias. Gracias, lo esperamos el próximo miércoles. Se queda con Pantalla de Cristal. Buenas noches.